Esta es una grabación de la secuencia didáctica número 5. Aquí en la apertura, la número 1 dice: ¿en cuáles partes de tu salón de clases o en tu escuela puedes medir y obtener perímetros? Pues puede ser en el pintarrón o pizarrón. Perímetro es toda la orilla, tiene dos lados cortos y dos lados largos. Sumar todas estas distancias es el perímetro. En donde más, pues en las ventanas, una ventana de cristal, sumando todos los lados que tiene, se obtiene el perímetro. Entonces anótale ahí que en las ventanas o en el pintarrón. También puedes en la puerta, ¿verdad? En varias partes se puede obtener el perímetro de algunas partes del salón de clases o de la escuela. La número 2 dice: ¿en cuáles partes de tu salón de clases o en tu escuela puedes medir y obtener superficies o áreas? ¿Y en cuáles puedes calcular volúmenes? Pues en el mismo pintarrón se puede calcular el área. El área es todo lo que está adentro, ya no solo la orilla como era el perímetro. Por ejemplo, el área del pintarrón. El área del pintarrón podría ser todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro es el área. Todo esto es el área. Y el perímetro antes era toda la orilla, lo que miden todas las orillas, todos los lados del pintarrón. También en las ventanas puede calcularse área, en las puertas. ¿Y volúmenes en qué? El volumen se puede calcular en el cesto de basura, por ejemplo. Todo lo que puede contener, aquí si le echáramos agua adentro, todo el nivel que puede tener, todo lo que entre adentro es el volumen. Ya llevamos el concepto de perímetro, área y volumen. 3. ¿Cómo puedes calcular el área de un teléfono celular? ¿Cómo? A ver, aquí está el teléfono celular. Algunos de ellos ya traen toda la pantalla para lo que abarca el teléfono y otros no, otros tienen un borde aquí para los botones y la cámara. Entonces, ¿cómo se puede calcular el área del teléfono celular? Pues si es de la pantalla, se multiplica lado largo por el lado corto. Por el lado corto. Lado largo por el lado corto, ese es el área. El área se obtiene multiplicando. Vamos a ponerle al lado largo, le vamos a poner L, y al lado corto le vamos a poner H. El área se obtiene multiplicando L por H, lado corto por el lado largo. Se obtiene el área del teléfono celular. Aquí a la vuelta, en la siguiente hoja, tenemos el desarrollo. El desarrollo dice la primera pregunta: ¿qué es un polígono? ¿Qué es un polígono? Se le llama polígono a aquella figura plana, cerrada, delimitada por segmentos de recta. Entonces vamos a contestarle aquí que es una figura plana. Es una figura plana, cerrada. Ese es un polígono. Delimitada por segmentos de recta. Delimitada por segmentos de recta. Describe cómo se clasifican los polígonos de acuerdo a sus lados. Los polígonos se clasifican, inciso A, en regulares y en irregulares.
Los polígonos regulares tienen todos sus lados iguales. Aquí le vamos a escribir: tienen todos sus lados iguales. Y los polígonos irregulares tienen sus lados diferentes. Tienen sus lados diferentes. Con uno diferente que tengan, ya son irregulares. Aunque tengan dos iguales y uno no, ya son irregulares. Describe cómo se clasifican los polígonos de acuerdo a sus ángulos, según sus ángulos. Primero tenemos el polígono convexo. Es aquel polígono en el cual los ángulos interiores son todos menores de 180 grados. Vamos a ponerle, es aquel polígono, vamos a escribirle, en el cual los ángulos interiores son todos menores de 180 grados. Interiores son todos menores de 180 grados. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, pues un pentágono. Mira, aquí lo voy a dibujar. El pentágono. Aquí lo estoy dibujando. Ve sus ángulos. Este mide 90, 90. Todos miden menos de 180 grados. Todos sus ángulos interiores. Ese es un ejemplo de un polígono convexo. ¿Qué es un polígono cóncavo? Es aquel en el cual uno de sus ángulos interiores es mayor de 180 grados. Vamos a anotarle, es aquel polígono en el cual uno de sus ángulos es, ¿qué dijimos? Es mayor de 180 grados. Por ejemplo, a ver, vamos haciendo una figura pequeña aquí de un polígono que tenga un ángulo mayor de 180 grados. Aquí se me ocurre esta figurita, mira. Bueno, lo voy a hacer más para acá. Debe ser uno de los ángulos interiores, Aquí está. Este ángulo, mira, este que está aquí, mide más de 180. Mide más de 180 este ángulo. El de adentro me refiero, el ángulo de adentro. 180 sería así, pues mide más de 180. Es un polígono cóncavo. Muy bien, ahora vienen a continuación unos conceptos en el punto número 4. Dice aquí que observemos los siguientes aspectos de los polígonos. ¿Qué es un vértice? Es el punto donde concurren dos lados. Por ejemplo, el vértice A. Aquí está el vértice A. Concurren dos lados. Concurre este lado y este otro lado. Es un vértice. Dos lados del polígono. Ángulo interior. Es el que se forma con los dos lados adyacentes de un polígono. Por ejemplo, el ángulo BAF. Aquí lo tenemos, el ángulo BAF. Es un ángulo interior. Ángulo exterior es el que se forma entre la prolongación de uno de sus lados y su lado adyacente. Por ejemplo, el ángulo DEG. DEG es un ángulo exterior. Diagonal es el segmento de recta que une dos vértices no adyacentes. Por ejemplo, BE. Aquí tenemos la diagonal BE. Una diagonal. Cabe destacar que un polígono tiene el mismo número de lados
que de ángulos interiores, así como exteriores. Vamos a ver a continuación, aquí a la vuelta de la hoja, los detalles de los nombres de los polígonos. Dice aquí: completa la siguiente tabla indicando el nombre que reciben los polígonos de acuerdo a su cantidad de lados. Si tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Se llama triángulo. 4 lados se llama cuadrilátero. Cuadrilátero. Si tiene 5 se llama pentágono. 6 es hexágono. 7 es heptágono. 8 es octágono. 9 es nonágono. 10 es decágono. 11 es un decágono. 12 se llama dodecágono. 13 es tridecágono. 14 tetradecágono. De 15 es pentadecágono. De 16 es hexadecágono. De 17 es heptadecágono. De 18 es octadecágono. De 19 es nonadecágono. Y de 20, ¿cómo crees que se llama? Se llama icoságono. Icoságono. Icoságono se llama de 20 lados. Viene el tema de las diagonales de un polígono. Aquí vienen las diagonales, el tema de las diagonales de un polígono. Observa que hay unas fórmulas ahí para las diagonales de un polígono. Número de diagonales trazadas desde un solo vértice. La fórmula que viene es D igual a n-3, donde D es la cantidad de diagonales trazadas de un solo vértice y n es el número de lados. Ahorita vamos a ver ejemplos. También el número de diagonales totales que tiene un polígono. Viene aquí la fórmula, la D mayúscula es número de diagonales totales en el polígono, sería n multiplicado a n-3, todo entre 2, donde n sería el número de lados. Vamos a ver unos ejemplos al estilo Planea o de preparación para el ingreso a la universidad. El 6.1 dice así: el número total de diagonales que se pueden trazar en un octágono son, bueno, al decirnos octágono es que tiene ¿cuántos lados? 8. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros el número total? Al decirnos el número total de diagonales, ¿cuál fórmula se usaría? ¿Esta o esta? Esta, porque esta es la del número total de diagonales. Número total de diagonales de un polígono. Entonces vamos aquí a utilizar esta fórmula para sacar cuántas diagonales en un octágono. ¿Cómo sería la operación? Aquí la voy a hacer. Sería D para el número total de diagonales igual a n. ¿Qué sería n? El número 8
por 8 menos 3, todo entre 2. Aquí estoy escribiendo yo la operación para el número total de diagonales de un octágono. ¿Cuánto da? Resulta cuánto, a ver, 8 por cuánto ahí arriba, 8 por 8 menos 3 es 5, entre 2 serían 40, entre 2 son 20. 20 diagonales tiene en total. En total el octágono. La respuesta es el inciso D, hay que encerrarlo. Es la respuesta D. 6.2. El polígono en el que se pueden trazar 35 diagonales en total es, bueno, otra vez nos están diciendo, nos están indicando en la redacción del problema que esta es la fórmula que vamos a usar. Y se nos dice que D es 35. Lo que no se nos dice es qué tipo de polígono es. Entonces necesitamos hacer la operación. Como no hay mucho campo aquí, voy a hacerla en este espacio y acá también. Escribimos que 35 es igual a ¿qué? Aquí 35 es igual a n por n menos 3 entre 2. Es igual a n por n menos 3 entre 2. Entonces, pues aquí el asunto está que hay que hacer el despeje. El 2 está dividiendo a todo, pasa multiplicando al 35. 2 por 35 o 35 por 2, ¿cuánto es? 2 por 35 es 70. 70 es igual a n por n, quedaría n cuadrada. Y n por menos 3 quedaría menos 3n. Fíjate que se nos va a formar una ecuación de segundo grado, que queda ordenada así. Paso para acá el 70 para que quede n cuadrada menos 3n menos 70. Te fijas que pasa restando, está positivo aquí, si no tiene signo está positivo, pasa para allá restando. Quedaría así, n cuadrada menos 3n menos 70 igual a 0. Se iguala a 0 una ecuación de segundo grado. Entonces aquí hay que resolverla como se vio en álgebra. Puede ser con la fórmula general o factorizando. Si la resolvemos factorizando, que es una manera rápida en este caso, factorizaríamos poniendo aquí n y n, para que dé al multiplicar n cuadrada, n y n, aquí en los factores, n por n, para que dé n cuadrada. Necesitamos dos números que multiplicados den 70 negativo y que sumados den menos 3. ¿Cuáles son esos números? Pues menos 10 es uno, por 7 positivo es el otro, porque multiplicados menos 10 por 7 da 70 negativo. Menos por más da menos. Y sumados, si sumas menos 10 más 7, te da menos 3. Esos son los dos números, menos 10 y 7, como se vio en álgebra. A continuación, ¿qué se hace? El procedimiento aquí es que están igualados a 0 los factores. Se toma cada uno de ellos y se iguala a 0. n menos 10 igual a 0 y n más 7 igual a 0. Y aquí van a salir dos respuestas. El 10 pasa para allá sumando, quedaría n igual a 10. Aquí quedaría una de las respuestas. El 7 pasa para allá negativo, quedaría n igual a menos 7. Entonces quedaron dos respuestas, pero una es negativa. ¿Cuál es la respuesta correcta en este caso? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pues la positiva. No puede haber negativo número de lados. La respuesta como quedó de 10, pero aquí nos dice el número de entre las respuestas, no está el número en las respuestas, sino que el polígono. ¿Cuál es el polígono? El nombre del polígono que tiene 10 lados. ¿Cuál es? Pues el decágono. La respuesta sería el inciso C. Esta sería la respuesta. ¿Sí? Le damos
vuelta a la aguja y tenemos la siguiente página aquí. Viene ahora un problema 6.3 en el que se nos indica 6.3 el polígono en el que se pueden trazar 17 diagonales desde un solo vértice. Ahora es desde un solo vértice. ¿Es cuál? A ver, vienen ahí 4 opciones. Desde un solo vértice. Recuerda que tenemos una fórmula para un solo vértice y es esta. El número de diagonales desde un solo vértice. D igual a n menos 3, donde n es el número de lados. Entonces, ¿cómo sería el problema? ¿Cómo sería el problema? Pues vamos a hacer aquí que son 17 diagonales, eso se nos indica. 17 igual a n menos 3. Despejamos la n aquí, el 3 pasa para este lado, como está negativo pasa sumando. 17 más 3 igual a n. N resultó ser 20. Pero no se nos dice el número 20 en la respuesta, sino el nombre de los polígonos. ¿Cuál polígono quedamos que se llamaba? ¿Cuál era el nombre del que tiene 20 lados? Quedamos que es el icoságono. Esa es la respuesta correcta. El inciso A. Esa es. Bueno, a continuación viene otra sección aquí de los ángulos interiores de un polígono. Considera las siguientes fórmulas y responde las preguntas. Vienen ángulos de un polígono. Suma de los ángulos interiores y viene esta fórmula. Suma de los interiores 180 por n menos 2. Suma de los exteriores pues miden 360 grados. N es el número de lados. Ángulo interior de un polígono regular y de interior 180 por n menos 2 entre n. Recuerda que n es el número de lados. Ángulo exterior de un polígono regular, e de exterior 360 grados entre n. Vamos a ver los problemas que vienen aquí, las preguntas tipo examen de universidad, de acceso o de planea. Viene aquí la suma de los ángulos interiores de un pentágono. La suma de los ángulos interiores de un pentágono. A ver, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores de un pentágono? ¿Cómo podemos saberla? A ver, la fórmula para los ángulos interiores es esta. ¿Sí? Entonces le vamos a sustituir el número 5 porque es pentágono. Sería la suma de los interiores 180. Aquí sería la suma de interiores 180, ¿sí?, grados por 5 menos 2 porque 5 es n. ¿Sí? Aquí en la fórmula esta 180 por n menos 2. Entonces, ¿cuánto resulta? 180 grados por 3, ¿verdad que sí? ¿Cuánto es 180 grados por 3? Resulta que es 540 grados. Y así sabemos la suma de los ángulos interiores de un pentágono. 7.2. ¿Cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores es 1260? Ahora se nos está diciendo la suma de los interiores, 1260. Dice que es 1260 igual a ¿qué? 1260 grados, ¿verdad? Es igual a 180 grados por n menos 2. Fíjate bien, ahora se nos dice la suma de los ángulos interiores, que es 1260 igual a 180 por n menos 2. Estamos usando esta misma fórmula.
de la suma de los ángulos interiores de un polígono. Bueno, pues tenemos que desarrollar 180 por n y 180 por menos 2. Nos queda de la siguiente manera: 1260 grados es igual 180 grados por n menos 180 por 2, que es 360 grados. Entonces nos está quedando aquí, para juntar las partes, este que está restando pasaría para allá sumando quedaría 1260 grados más 360 grados, llegó sumando, ¿estás de acuerdo? Y es igual a ¿qué? A 180 grados por n. ¿Cuánto es 1260 más 360? Son 1620, ¿verdad que sí? 1620 es igual a 180 grados n, aquí también son grados. Y me queda que el 180 que está haciendo con la n, multiplicando. ¿Cómo pasa para acá? Pasa dividiendo. De tal manera que queda así: 1620 grados entre 180 grados, eso va a ser n. ¿Cuánto resulta la división de 1620 entre 180? 180, ¿cuánto resulta? 9 resulta. Resultó 9. 9 es la n igual a 9. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta si resultó 9? Pues octágono, heptágono, nonágono o undecágono. 9 es nonágono. La respuesta correcta es el inciso C. ¿Estás de acuerdo? 7.3. ¿Cuál es la medida de un ángulo interior en un hexágono regular? Ahora es la medida de un ángulo interior. La medida de un ángulo interior, vamos a usar ¿qué fórmula? Aquí está la de un ángulo interior, mira. Aquí está la medida de un ángulo interior de un polígono. Y igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Porque aquí nos dice la medida del ángulo interior de un hexágono. ¿Cuánto vale la n? Si es hexágono, la n vale 6. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a escribir la fórmula. ¿Cómo dice la fórmula? Dice así, la fórmula esta que te dije, ahí arriba. Vamos a escribirla. Dice así la fórmula: I igual a 180 grados por n menos 2 entre n. Así dice, ¿verdad? Así dice la fórmula. Vamos a sustituir los valores. Sería 180 grados por ¿cuánto menos 2? Pues el problema nos dice que es hexágono, son 6 lados, el n vale 6. Luego hacemos la operación, serían 180 grados por ¿cuánto? ¿Cuánto es 6 menos 2? Es 4 entre 6. ¿Cuánto es 180 por 4? Son 720 grados entre 6. ¿Cuánto da esto? 120 grados. Esta es la respuesta, la del inciso D. Es la respuesta correcta. La del inciso D. Hay que encerrar con un círculo la respuesta correcta y ponerle una palomita. Muy bien. En la página 6 viene una especie de formulario acerca de algunos parámetros a calcular. Viene, por ejemplo,
Para el triángulo viene perímetro, pues se suman los lados. El área base por altura entre 2. Y aquí se explica cada uno de las variables. ABC son los lados, la B es la base y la H es la altura. Y así para varios polígonos se nos muestra el perímetro y el área, cómo calcular. Aquí paralelogramo, mira, aquí un rombo, aquí tenemos un polígono regular de n lados. Este formulario lo ocuparemos en los problemas siguientes. Lo ocuparemos. Ahora viene aquí la siguiente página, en donde se presenta el primer problema 8.1 acerca de calcular el área de un círculo. ¿Cómo se calcula el área de un círculo? Se calcula como pi por radio al cuadrado. ¿Sí? El área de un círculo. Venía en el formulario anterior. Bueno, no venía, ¿verdad? Pero sabemos que para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, pues vamos a calcularlo aquí. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto dará? Aquí tenemos que el área, aquí la voy a escribir, área es igual a pi por radio al cuadrado. Sustituyendo sería 3.14 o 3.1416, hablando redondeadamente, por el radio, que vale 2.5 al cuadrado. Entonces en la calculadora hay que hacerlo. ¿Cómo se hace eso en la calculadora? A ver, 3.1416, o algunas calculadoras ya traen el pi listo. Si no, pues lo tecleo aquí yo, 3.1416 por 2.5 al cuadrado. 2.5 al cuadrado. Aquí está la tecla de al cuadrado, mira, para elevar al cuadrado el 2.5. Si no la tienes en tu calculadora, pues multiplica por 2.5 las dos veces. Presionamos igual y resulta que salió 19.63 el área del círculo. 19.63. ¿Sí? Eso es. Pero no trae aquí ese resultado, mira. ¿Por qué no lo trae? Porque lo trae en función de pi. Entonces necesitamos hacerle la respuesta 2.5 al cuadrado por pi. O sea, 2.5 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2.5 al cuadrado? Pues aquí mira, 2.5 por 2.5 resulta 6.25 pi, y es la que trae para responder. Fíjate este detalle. La respuesta que encontramos de 19 puntos y no sé qué más era correcta, pero no viene expresada así en las respuestas, viene como 6.25 pi. Tienes que estar atento a eso. ¿Sí? Vamos con el siguiente problema. El siguiente problema nos habla de que hallemos el área de la figura sombreada. El área de la figura sombreada. Aquí en el dibujo se nos presenta pues de varias maneras, ¿no? ¿Cómo hallamos el área de la figura sombreada? Pues una manera es primero calcular el área del cuadrado y luego restarle el círculo. Así nos va a dar el área sombreada. ¿Cómo es el área del cuadrado? A ver, ¿cómo es? Dice que mide x por cada lado. Que mide x. Entonces el área de todo el cuadrado es x por x. O sea, x cuadrado es el área sombreada.
Entonces vamos a restarle el área del círculo. El área del círculo, pues, ¿cuánto es el área del círculo? El área es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Entonces acá la voy a hacer, el área, o aquí también. El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Y el radio es 3. Sería pi por 3 al cuadrado. Sería 9 pi. ¿Estás de acuerdo que sería 9 pi? Porque 3 por 3, 9 pi. Entonces ya el área sombreada la voy a hacer de este lado. El área sombreada, vamos a ver que es x cuadrada, que es el área del cuadrado, quitándole el área del círculo, que es 9 pi. 9 pi. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Vamos a ver qué es el inciso. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Esta o esta? Es el inciso A. X cuadrada menos 9 pi es la respuesta correcta. 8.3. Se tienen dos circunferencias de radio R1 igual a 5 centímetros y R2 igual a 8 centímetros. Abajo dice, ¿cuál es el área del anillo formado por los dos círculos? Aquí tenemos dos círculos y uno más grande, más ancho que otro, y entonces el área entre los dos círculos es el anillo. Por aquí está hueco. Se nos pide que hallemos el área del anillo formado por los dos círculos, o sea, el área sombreada. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo se le vamos a hacer? Parecido al anterior que restábamos. Vamos a calcular ahora dos áreas, el área del círculo grande y le vamos a restar el área del círculo pequeño, el menor. Y la respuesta nos las dan en función de pi, mira. Bueno, vamos a calcular el área del círculo grande. Le vamos a poner aquí área grande. El radio grande del círculo grande mide 8 centímetros, entonces sería pi por radio al cuadrado, sería pi por 8 al cuadrado. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? Sería 64 por pi. 8 por 8, 64 pi. ¿Estás de acuerdo? Y luego vamos a calcular el área del círculo pequeño. El círculo pequeño también es pi por radio al cuadrado, pero el círculo pequeño tiene un radio de 5. Sería pi por 5 al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Es 5 por 5, 25. Es pi 25 o 25 pi. Ese es el área del pequeño. Como queremos saber el área sombreada, restamos el grande menos el pequeño y así nos da el valor del área sombreada. Acá lo voy a hacer. El área del anillo, así le vamos a poner, es el área grande menos el área del pequeño, el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. El área del anillo, ¿cuánto nos dio el área del grande? Pues recuerda que nos dio 64 pi. ¿Y cuánto nos dio el área del pequeño? 25 pi. ¿Y cuánto es 64 menos 25? ¿Cuánto es? 64 menos 25. Está apagada. 64 menos 25. ¿Cuánto es? 39. El área del anillo es 39 pi. Centímetros cuadrados porque está en centímetros cada uno de los radios. ¿Cuál es la respuesta correcta? Es el inciso B, ¿verdad que sí? El inciso B es la respuesta correcta. El siguiente problema, 8.4, nos dice lo siguiente. Se inscribe un triángulo equilátero de lado X en un círculo de radio R, como lo muestra la figura.
todo el lado del triángulo mide X y está dentro de un círculo, y el radio del círculo mide R. Se nos pide que calculemos el área sombreada. Igual hay que calcular el área del círculo, restarle el área del triángulo y ya va a resultar el área sombreada. Pero ¿cuánto vale el área del triángulo? ¿Cuánto vale? Pues aquí mira, lo vamos a ver que es base por altura entre 2. La base mide, si todo mide X, esta mide X entre 2, esta base, ¿sí? La altura le vamos a poner H, y este lado de acá mide X. Aquí tenemos el triángulo. Entonces se calcula el área, aquí es X, ¿no? Se calcula el área base por altura entre 2, ¿sí? Así se calcula el área del triángulo. Entonces aquí pues necesitamos saber cuánto vale H, es lo que no sabemos. Cuánto vale H lo podemos saber con el teorema de Pitágoras, porque un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. ¿Dónde lo podré hacer para que quepa? Yo creo que aquí lo voy a hacer. X cuadrada, que es la hipotenusa, es igual al cateto X menos 2, X entre 2, perdón, al cuadrado más H, que es la altura, al cuadrado. Eso es con el teorema de Pitágoras. Aquí la hipotenusa es este lado X. La H es de la altura. Es uno de los catetos. Entonces, ¿cómo queda? Queda X cuadrada, acá le voy a seguir, X cuadrada es igual a X entre 4, ¿estás de acuerdo? X entre 2 al cuadrado es X cuadrada entre 4, ¿estás de acuerdo con eso? Más H cuadrada. Si yo despejo la H, que es lo que quiero, paso esto para allá restando porque está sumando, y me va a quedar X cuadrada menos X cuadrada entre 4, eso es H. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto es ese valor? Pues hay que hacer la suma de la fracción. En este campito que está aquí la voy a hacer. La H es igual a que como denominador va a quedar el 4. Aquí como no hay nada tendría un 1. Se dice así, entre 1 por el de arriba. 4 entre 1 da 4. Por el de arriba da 4x cuadrada. Entre por el de arriba. 4 entre 4 da 1, por x cuadrada da x cuadrada. Aquí va menos, se escribe el menos. ¿Cuánto resultó la H? 4x cuadrada menos x cuadrada. ¿Cuánto resultó? Resulta que quedó 3x cuadrada entre 4. Pero aquí hay un detalle, me ha faltado el cuadrado en la H. Aquí me ha faltado. Entonces esto es H cuadrada. Para calcular la H se le saca la raíz, se le quita el cuadrado sacando raíz a lo demás. Raíz cuadrada a 3x cuadrada entre 4. ¿Cuánto queda H? ¿Cuánto queda de H? El 4 se puede salir de la raíz como 2. El 3 no se puede salir. La x cuadrada sí se puede salir. Quedó aquí adentro el 3. Raíz de 3 sobre 2, x. Esto vale H. La H, apenas es la H. Para calcular el área de un triángulo. Base por altura entre 2. Bueno, ya obtuvimos la altura H. Vamos a obtener ahora el área del triángulo interno, el cual se le va a restar del área del círculo para hallar el área sombreada nada más. Aquí voy a hacer, con el poco espacio que tengo, el área del triángulo, AT. El área del triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2. La base pues de todo el triángulo es X. La base es X, ¿sí? Por la altura que ya dijimos que quedó, bueno, aquí quedó raíz de 3
entre 2x, raíz de 3 entre 2x. Entonces me queda ¿cuánto? Falta dividirlo entre 2. ¿Sí? Aquí es como si estuviera un 1 abajo por la ley del sándwich o de la tortilla, este por este y este 1 por el de arriba. Va a quedar el área del triángulo, va a quedar así, raíz de 3 x cuadrada entre 4. Aquí no se vaya a confundir con esto en el poco espacio que tengo. Voy a hacer acá abajo el área sombreada, le voy a poner área sombreada. El área sombreada es el área del círculo menos el área del triángulo entre 2. El área sombreada es pi por radio al cuadrado, es el área del círculo. Le restamos el área del triángulo que me dio raíz de 3x cuadrada entre 4. Raíz de 3x cuadrada entre 4. Y esa es la respuesta. La encontramos por aquí. Aquí está. La respuesta correcta es el inciso C. Esta es la respuesta correcta. La del inciso C. Aquí quedó demostrado. Es una hoja donde se nos presentan los cuerpos geométricos. Aquí tenemos un cubo, un prisma rectangular paralelepípedo, un cilindro circular, un cono, como un cono de nieve, una esfera y una pirámide. Vienen las fórmulas aquí del volumen. Son fórmulas de volumen y de distintos cuerpos geométricos. El volumen es la magnitud del espacio ocupado por un cuerpo geométrico. Muy bien, con estas fórmulas vamos a resolver algunos problemas. Ahora sigue el problema 9.1. Dice: ¿cuál es el volumen de una esfera de radio 4 centímetros? Vamos a recurrir a nuestro formulario gráfico aquí de la esfera. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Vamos a aplicarlo aquí. 4/3 de pi. Ahí está la respuesta en función de pi por radio al cubo. El radio mide 4. 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? 4 al cubo. Pues necesitas multiplicar el 4 3 veces para saber cuánto es al cubo. O una tecla que tengas por ahí, 4 al cubo, que esta calculadora si la tiene, ahí la ves, ahí tiene con shift. Pero vamos a hacer aquí el igual de 4 al cubo. Resulta ser 64. Entonces la respuesta es 4/3 de pi por 64. ¿Y cuánto es 64 por 4? ¿Cuánto es 64 por 4? ¿Cuánto es 64 por 4? 256. Resulta ser 256 pi entre 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? La del inciso B. Esta es la respuesta correcta. A continuación, el 9.2 dice: el volumen de un cono circular recto de altura 12.5 centímetros y radio 3.2 centímetros es... Vamos a recurrir a nuestro formulario gráfico es un cono circular. Aquí tenemos el cono circular. El volumen, acá se nos pide el volumen. El volumen es 1/3 de pi por radio al cuadrado por altura. Pues es cuestión de sustituir. Aquí voy a hacerlo en este pequeño espacio que me queda. Volumen sería igual a 1/3 de pi por radio. El radio es 3.2 centímetros al cuadrado por la altura, que es 12.5 centímetros. Casi no tengo espacio, pero aquí lo escribí. Es cuestión de hacerlo con nuestra calculadora. Vamos a hacerlo, mira, no lo voy a dividir entre 3 porque trae ahí el 3 debajo en todas las respuestas, sino que voy a hacerlo de arriba por pi nada más. Sería de esta manera: 3.2 al cuadrado.
puedes usar la tecla al cuadrado, o si no, teclear otra vez por 3.2 para que quede dos veces, para que quede 3.2 al cuadrado, por la altura, que sería 12.5. ¿Cuánto nos resulta? 128. El volumen nos resultó aquí, el volumen 128 entre 3 pi. 128 pi entre 3. ¿Cuál es la respuesta correcta? La del inciso B es la respuesta correcta. La respuesta correcta. 9.3. Al expresar el volumen de un cilindro cuya altura es el doble de su radio, en términos de su altura se obtiene, bueno, pues la fórmula del cilindro aquí la tenemos, es pi por radio al cuadrado por altura. La fórmula del cilindro, pi por radio al cuadrado por altura, la fórmula del volumen de este cuerpo geométrico que es el cilindro. Y nos dice algo aquí interesante, que la altura es el doble de su radio, o sea, la altura es 2r, la altura es el doble de su radio en el lenguaje algebraico. Entonces el radio es h sobre 2, porque pasa dividiendo el 2 a la altura, entonces queda r igual a h sobre 2. H sobre 2. Entonces vamos a sustituir h sobre 2 en la fórmula del volumen. ¿Dónde lo hago? Aquí lo voy a hacer, yo creo. Volumen, dice nuestro formulario, que es pi por radio al cuadrado por altura. Entonces las fórmulas de respuesta, las respuestas están en función de h, por eso estamos dejando aquí libre la h y sustituyendo r como h entre 2. Vamos a hacerlo así: b igual a pi por h entre 2, pero al cuadrado. Aquí sustituí la r cuadrada, ¿te fijaste? Como h entre 2. Y parece b aquí, pero es h. H entre 2 por h, esta h de acá. ¿Cuánto nos queda? Nos queda que el volumen es igual a pi por h al cubo, h al cubo, entre 2 al cuadrado es 4. La respuesta correcta es el inciso D. ¿Estás de acuerdo que es el inciso D? Pi por h al cubo entre 4. Es el inciso D. Muy bien. A continuación vamos a resolver las funciones trigonométricas de 30 y 60 grados. Fíjate que las vamos a encontrar sin usar la calculadora. Y un alumno puede decir, o alumna: maestro, pero yo no soy calculadora para hallar el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de 30 y 60 grados. Pues fíjate que las vas a poder hallar sin la calculadora y sin ser calculadora. Aparte, vamos a hallar las funciones trigonométricas de 45 grados más adelante. Te vas a sorprender que lo vamos a hacer sin usar la calculadora científica. Esto sirve porque en exámenes de admisión, de planea, para ingresar a cierta universidad, a veces vienen problemas de este tipo. Y los alumnos, muy sorprendidos, dicen, los que no saben, venían cuentas, operaciones en donde se ocupaba la calculadora científica. Por eso no las pude hacer. Vamos viendo que sí vas a poder. Número 1. Realiza el dibujo de un triángulo equilátero que mida 1 por cada lado. A ver, vamos a dibujar un triángulo equilátero. Aquí más o menos, según mi dibujo, los tres lados deben estar iguales aproximadamente. Claro que lo estoy haciendo a mano, no con una regla. Para el fin que lo ocupo es el siguiente, que cada lado mide 1 de cada lado. Y para lo que yo lo ocupo no necesito tenerlo exactamente igual, pero vamos a suponer que es un equilátero. 2.
Divide el triángulo por la mitad desde su parte más alta hacia su base. Aquí, desde su parte más alta hacia su base, lo dividimos por la mitad. 3. ¿Qué valores tienen los ángulos internos de cada uno de los triángulos formados? Pues mira, este es de 90 grados. ¿Y de cuánto crees que es este? De 60. ¿Y de cuánto crees que es este? Si este es 90 y este es 60, ¿cuánto falta para 180? Faltan 30 grados. Este es de 30 grados. 30 grados, ¿sí? 60 grados y este de 90 grados. Entonces, vamos a realizar las funciones trigonométricas. Primero contestamos la número 3. ¿Qué valores tienen los ángulos internos de cada uno de los triángulos formados? Se formaron dos triángulos, pero nos abocamos a este. Tiene de 60 grados, de 30 grados y 90 grados. Obtener la longitud de la altura A aplicando el teorema de Pitágoras. Bueno, pues si nuestro triángulo quedó así, mira, quedó así nuestro triángulo. Por aquí mide 1, por aquí mide 1/2 y por aquí la altura es la que necesitamos saber. Con el teorema de Pitágoras, como no es la hipotenusa, se hace una resta de la hipotenusa al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos la resta del cateto este al cuadrado. Recuerda que el teorema de Pitágoras, cuando la incógnita es un cateto o lado, no la hipotenusa, que es esta, se hace la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Vamos a ver, es muy facilito. 1 al cuadrado es 1, menos 1/2 al cuadrado es 1/4. Necesitamos nosotros hallar la fracción de 1 menos 1/4. ¿Cuánto es? A ver, ¿cuánto es la raíz de eso? El común denominador 4, se hace así. Si este no tiene nada, le ponemos un 1 abajo. Este entre este por el de arriba. 4 entre 1 a 4 por 1, 4. Menos, porque aquí dice menos. Este entre este por el de arriba. 4 entre 4 es 1 por 1, 1. Queda nuestra raíz queda 3/4. Pero sucede que el 4 se puede salir de la raíz como 2. La raíz cuadrada de 4 es 2 y nos quedaría aquí raíz de 3 sobre 2. Se salió el 2 de la raíz. ¿Te fijaste que se salió? El 4 se sale de la raíz y queda como 2. Eso quise decir. Se sale el 4 de la raíz y queda como 2 en el denominador. Bueno, pues ya tenemos aquí que vale raíz de 3 sobre 2 este lado A, que es la altura. ¿Sí? Raíz de 3 sobre 2. Si quieres se lo ponemos a escribir aquí. Raíz de 3 sobre 2. Ya con esto podemos contestar las funciones trigonométricas de 30 grados. Aquí vale 60 grados y acá vale 30 grados. ¿Sí? Fíjate bien en el triángulo, aquí vale 60 grados y acá vale 30 grados. Entonces se contestan de manera muy fácil, como te vas a sorprender tal vez. Muy fácil se contesta, mira. Seno de 30, acá está el 30, ¿sí? Es el opuesto a, como si fuera un ojo aquí, como si fuera un ojo para donde está viendo, es el opuesto a 30. Opuesto es 1/2 sobre hipotenusa, que vale 1, esta es la hipotenusa. 1/2 entre 1 pues es 1/2. La respuesta del seno de 30 es 1/2, o sea, 0.5. Vamos con el coseno de 30. Aquí está el 30, se define como adyacente, o sea, el cateto o lado pegadito al ángulo, junto al ángulo, el adyacente entre hipotenusa. ¿Qué es? Pues el adyacente quedamos que vale raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 entre 2 aquí. Hay poco espacio. Entre la hipotenusa, que vale 1, pues queda raíz de 3 sobre 2. Ya llevamos dos funciones trigonométricas de 30 grados, del ángulo de 30 grados. Vamos con la tercera. La tangente de 30 es opuesto entre adyacente.
El opuesto a 30 es este, mira, para donde está viendo, como si fuera un ojo para cada opuesto, entre adyacente. Entonces es aquí un medio entre, aquí tangente de 30, un medio ¿entre qué? Entre adyacente, que quedamos que vale raíz de 3 sobre 2, opuesto entre adyacente, entre raíz de 3 sobre 2. Entonces se forma aquí la ley de la tortilla o sándwich, se multiplican extremos por extremos y medios por medios, arriba pan por pan, 1 por 2, arriba 1 por 2, y abajo ¿qué queda? Abajo queda 2 por raíz de 3, y queda el resultado 2 entre 2 raíz de 3, se elimina el 2, queda 1 entre raíz de 3, pero en matemáticas no es correcto que quede abajo el número con raíz. Entonces se hace lo que se llama, que aquí voy a ocupar campo, multiplicar por el racionalizar el denominador, se llama multiplicar por raíz de 3 y por raíz de 3, arriba y abajo. Esto es un 1, multiplicar por 1 prácticamente, pero nos sirve porque raíz de 3 por raíz de 3 se elimina la raíz y nos queda raíz de 3 entre 3. Este es el resultado de tangente de 30. Ese es el resultado de tangente de 30 grados. Raíz de 3 sobre 3. Bueno, aquí tengo a mi derecha los inversos, los inversos de cada una de las tres básicas. El inverso de seno de 30 es cosecante de 30. Entonces tomo al revés estos dos valores y los volteo. 2 entre 1. ¿Y cuánto da? 2. Resulta 2. ¿Sí? El inverso de coseno es secante. Tomo el resultado 2 entre raíz de 3 y lo invierto. Abajo raíz de 3, arriba 2. Pero en matemáticas acuérdate que no debe quedar abajo la raíz, lo multiplico por un 1. Eso de multiplicar por 1, como lo dije acá, porque aquí tengo más campo, es que a 2 raíz de 3 lo multiplico por raíz de 3 entre raíz de 3. Esto es un 1. Algo entre lo mismo es 1. ¿Sí? Pero me sirve, se llama racionalizar el denominador. Me sirve porque se eliminan las raíces. Raíz de 3 por raíz de 3 queda 3 abajo en el denominador y arriba queda 2 raíz de 3. Este es el resultado de la secante de 30 grados. ¿Qué te parece? Sin usar la calculadora. La cotangente de 30 es lo inverso de la tangente. Si me dio raíz de 3 sobre 3, pues va a ser esto 3 entre raíz de 3. ¿Y qué hacemos? Lo multiplicamos por un 1. Ese 1 quiere decir 3 entre raíz de 3. Lo formo con la raíz de 3 entre raíz de 3, este 1, solo para que al multiplicar las raíces en el denominador se me quede 3, se eliminen las raíces. Y arriba queda 3 raíz de 3. Pero fíjate que el 3 y el 3 se pueden eliminar. Y el resultado final es raíz de 3 para la cotangente de 30 grados. Eso resulta raíz de 3. ¿Te fijaste? Vamos rápidamente con los ángulos de 60 grados. Para 60 grados, pues vamos a ver aquí este otro ángulo en nuestro triángulo que formamos aquí. Ahora el opuesto, como si fuera un ojo, mira aquí, le voy a dibujar pestañas, como si fuera un ojo viendo para allá. El opuesto es este lado, raíz de 3 sobre 2, y el adyacente ahora de 60, es el más cercano, un medio. Mucha atención porque cambiaron cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. El opuesto es para donde estuviera viendo este ojo, por así decirlo, ese es el opuesto. Y su adyacente es el que está junto a él, junto al ojo, por así decirlo, si así vemos para entender mejor el ángulo. Vamos a ver, seno de 60 es opuesto sobre hipotenusa. Vamos y vemos nuestro dibujo. El opuesto al 60 es este, raíz de 3 sobre 2. Aquí tengo poco campo. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Raíz de 3 entre 2.
entre la hipotenusa, que vale cuánto la hipotenusa. Bueno, sí cabe, ¿verdad? Sí cabe porque la hipotenusa salió 1. Aquí la voy a poner raíz de 3 con cuidadito entre 2. Como es entre 1, pues queda lo mismo. Raíz de 3 entre 2. ¿Sí? Raíz de 3 entre 2. Eso resulta, por el poco espacio que tengo, raíz de 3 entre 2, eso resulta para el coseno de, perdón, para el seno de 60. Ya el de 30 ya lo pasamos, ahora estamos solamente con los de 60. Ahora vamos a ver el coseno de 60. Acá nos vamos a nuestro dibujo. Coseno de 60 es adyacente sobre hipotenusa. Un medio entre 1, pues un medio. Un medio entre 1, pues un medio. Ese es el coseno de 60. Vamos con la tangente de 60, es opuesto entre adyacente. Y si se va a poner grande la tortilla, voy a hacerlo más para acá abajo. Más para acá abajo. El opuesto de 60 es raíz de 3 sobre 2. Para que se vea el sándwich o tortilla. Raíz de 3 sobre 2. Entre adyacente es un medio. Un medio. ¿Ves que se formó la tortilla o sándwich? ¿Te gustan los sándwiches? Mira, se multiplica el de adentro por el de adentro y el de afuera por el de afuera. Pan por pan y dentro por dentro. También le llaman ley de la tortilla. Porque parece una tortilla aquí, pero más bien yo la veo como una media tortilla. Como si fuera una quesadilla, algo así. Pero ni modo de decir la ley de la quesadilla, ¿verdad? Porque la mayoría lo conoce como ley de la tortilla. Y yo lo nombro como la regla del sándwich. Vamos a multiplicar pan por pan. Raíz de 3 por 2. Y abajo 2 por 1. Como quedamos, elimina el 2, ¿ya te fijaste? Queda raíz de 3 entre 1, raíz de 3. Eso es la tangente de 60 grados. Eso es. No le puse palomita acá, pero ahí van quedando. Muy bien. Para hallar la cosecante de 60, recuerda que cosecante es lo inverso de seno. Entonces volteo estos. Raíz de 3 sobre 2 es 2 entre raíz de 3. Lo multiplico por 1 para que no me quede la raíz debajo, aquí en el denominador. Entonces, ¿cómo queda esto? 2 raíz de 3. ¿Por qué? ¿Cómo formo ese 1? Lo formo con raíz de 3 entre raíz de 3. ¿Sí? Para que se forme ese 1 y así se me eliminen las raíces. En el denominador, raíz de 3 por raíz de 3, pues es 3. Y arriba queda 2 raíz de 3. Así queda la cosecante de 60 grados. 2 raíz de 3 entre 3. Vamos con la secante de 60. Mira, vamos a nuestro dibujito. Bueno, no lo necesitamos porque quedamos que a estas alturas ya estamos nada más invirtiendo su recíproca, su función trigonométrica recíproca inversa. Si nos dio un medio, pues da 2 sobre 1, que es 2. La secante de 60 es 2. Vamos con la cotangente, es el inverso de la tangente. Si me dio raíz de 3, pues me va a quedar 1 entre raíz de 3. Pero ya sabemos cómo hacerle para eliminar la raíz en el denominador, que no quede abajo la raíz. Lo multiplicamos por un 1 y ese 1, ¿cómo se forma? Se forma raíz de 3 entre raíz de 3 adrede para que se multipliquen las dos raíces de 3 y se elimine quedando 3 y arriba queda raíz de 3. Raíz de 3 sobre 3 es la cotangente de 60 grados, del ángulo de 60 grados. ¿Qué te parece? Lo estamos haciendo sin la calculadora. Y vamos a ver aquí, en mi caso yo recorrí la estrategia para que hubiera más campo, la impresión la recorrí de la secuencia didáctica porque pues estaba muy reducido el espacio a como lo habíamos visto primero. Aquí tenemos las funciones trigonométricas de
45 grados. Igual vas a decir, profe, yo no soy calculadora para hallar el seno de 45, la secante de 45, la tangente de 45. Y te vas a dar cuenta que sí puedes hacerlo sin la calculadora. Solo estate muy atento, atenta a lo que vamos a ver. Dice la número 6, realiza el dibujo de un cuadrado que mida 1 por cada lado. A ver, vamos a dibujar aquí un cuadrado, a ver qué tan derechito me sale. 1 por cada lado. Mide 1, mide 1, mide 1, todos los lados miden 1. ¿Sí? 7. Divide al cuadrado mediante una recta diagonal de una esquina a la otra, como se miden las pantallas de los teléfonos celulares. Se miden así las pantallas de los teléfonos celulares. Con una diagonal se llama, una recta diagonal. Bueno, ya lo hicimos. Número 8. ¿Qué valores tienen los ángulos internos de cada uno de los triángulos formados? ¿Qué crees? ¿Cuánto mide? Le voy a borrar aquí el 1 y ponérselo por fuera para escribirle el ángulo. Quedó de 45 grados y también los dos quedaron de 45 grados. Quedó muy amontonado, pero es que casi no hay espacio. Lo voy a tratar de escribir más pequeño. Aquí quedó de 45 grados y acá también 45 grados. Los dos y es de 90. Entre los tres pues suman 180, como debe ser en todo triángulo. Sus ángulos interiores deben de sumar 180 grados. ¿Sí? Número 8. ¿Qué valores tienen los ángulos internos de cada uno de los triángulos formados? Pues ¿qué valores? Tiene 45 grados, 45 grados y 90 grados. Son los tres ángulos internos del triángulo formado. También del otro, pero con uno podemos hacer nuestro estudio. 9. Obtener la longitud de la hipotenusa H aplicando el teorema de Pitágoras. A ver, aquí tenemos el triángulo, miren, me lo voy a traer para acá. Por este lado mide 1, por este lado mide 1. ¿Cuánto valdrá la hipotenusa si los dos catetos miden 1 y 1? Recuerda que en el teorema de Pitágoras la hipotenusa se calcula sumando los cuadrados de los catetos. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿cuánto da? Da raíz de 1 más 1, da raíz de 2. Eso nos da la hipotenusa. La hipotenusa aquí se lo voy a anotar, ¿no? La hipotenusa nos da raíz de 2. Eso nos da la hipotenusa de este triángulo rectángulo. No muy bien dibujado porque lo estoy haciendo totalmente a mano y sin regla, pero se entiende que es un triángulo rectángulo. Número 10. Ahora que tienes todos los elementos de un triángulo, mitad de un cuadrado, dibújalo con las medidas de cada lado y obtén las funciones trigonométricas de 45 grados, sin la calculadora, casi para ponerle aquí entre paréntesis, sin utilizar la calculadora. Pues aquí lo tenemos dibujado y vamos con él, mira, vamos con todas las funciones trigonométricas. Primero seno, coseno y tangente, que son las básicas. Seno de 45 es opuesto sobre hipotenusa. Aquí está 45, también acá. Su opuesto es 1, para donde está viendo el ojo que le pinto las pestañas. 1 entre hipotenusa, que es raíz de 2. 1 entre raíz de 2, pero tú ya sabes que no debe quedar abajo la raíz cuadrada, ninguna raíz, entonces lo multiplico por 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hago 1 entre raíz de 2 y ahora mi 1 va a estar formado por raíz de 2 entre raíz de 2, este es mi 1. En matemáticas algo entre lo mismo pues es 1, en este caso cuando hay algún valor. ¿Cómo queda? ¿Por qué hago esto? Para que se desaparezca la raíz. Raíz de 2 por raíz de 2, en el denominador queda 2. Y arriba queda 1 por raíz de 2, raíz de 2. Este es el seno de 45 grados, sin usar la calculadora. ¿Te fijas? Coseno de 45 es adyacente
que también vale 1, mira, el pegadito al ángulo, el que está junto al ángulo, adyacente sobre hipotenusa, también es 1 entre raíz de 2, también es 1 entre raíz de 2, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esto? Pues igual como quedó aquí arriba. A ver, hazme el proceso y te va a quedar raíz de 2 sobre 2. Son iguales el seno de 45 y el coseno de 45. Hazme todo el proceso este de arriba. Tangente de 45 es opuesto entre adyacente. 1 entre 1. Tangente de 45 es 1. Vamos ahora con las funciones inversas. Cosecante es inverso de seno. Si seno me dio raíz de 2 sobre 2, pues cosecante va a ser 2 entre raíz de 2. Al revés, que el resultado al revés. Pero ¿cómo le hago para que se desaparezca la raíz? Lo multiplico por 1. Y ese 1, ¿cómo lo voy a formar ese 1? Pues con raíz de 2 entre raíz de 2 para que se eliminen las raíces en el denominador. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2 y arriba queda 2 raíz de 2. Y observa lo que se elimina. El 2 arriba y abajo queda raíz de 2. Es la cosecante de 45 grados. Resulta raíz de 2. Eso es lo correcto. Secante de 45 pues va a ser lo mismo. 2 entre raíz de 2, lo inverso del coseno. Hazme todo el proceso porque va a dar lo mismo. Va a dar raíz de 2. Hazme todo el proceso este para que no quede la raíz abajo y va a quedar raíz de 2. También lo que es la secante de 45. ¿Sí? Raíz de 2. Y por último, la cotangente es lo inverso de la tangente. Como es 1 entre 1, pues 1 entre 1 otra vez da 1. Ahí tenemos los resultados de las funciones trigonométricas de 45 grados sin utilizar la calculadora científica. ¿Ves que sí se puede? Si necesitas repasar, regresa el video. Es muy importante que sepas deducir estos ángulos.